En esta oportunidad, para hacer el cierre de esta jornada, hemos invitado a María Apólito. Ella nos va a brindar una conferencia magistral, como ya fue anunciado. María Apólito es socia gerente, fundadora de AM2 Consulting, es especialista en gestión de la innovación e inversiones estratégicas. Ha realizado y realiza asesoramientos en esquemas de vinculación tecnológica para generar valor en las empresas. Es coordinadora del Diplomado en Innovación Abierta en Salud. Es ex subsecretaria de Economía del Conocimiento, autora de la Ley de Economía del Conocimiento y de la Ley de Nanobiotecnología. Desde que se recibió, se desempeñó en distintos organismos del sector científico-tecnológico, con responsabilidades en temas relacionados con la política de innovación y desarrollo del conocimiento y la gestión de políticas públicas. Como contábamos recién, pero vamos a detallar un poco más, en 2020 redactó la actual Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Nanobiotecnología, ambas vigentes y constituyen políticas para estos sectores de mediano plazo en áreas estratégicas. Como subsecretaria del área, ha sido diseñadora y han implementado diversas políticas y programas como nodos de economías del conocimiento, el Argentina Programa, Potenciar Videojuegos, entre otros. En septiembre del 2022 se unió junto a su socia Mariela Balbo y fundaron en conjunto AM2, una consultora dedicada a potenciar a las empresas e instituciones de diversos sectores en sus procesos de desarrollo para que alcancen su máximo potencial. Entre sus servicios ofrecen asesoramientos en planes de desarrollo organizacional, internacionalización, diseños de planes de transformación digital, generación de alianzas estratégicas, búsquedas de financiamiento público-privado, nacional e internacional, y también gestión de innovación en el sistema de ciencia y tecnología, organización de eventos y actividades de posicionamiento institucional para cada uno de sus clientes. Recibimos con un fuerte aplauso a María Apólito. Gracias. Me olvidaba. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me cansé yo, te digo. Mirá, bueno. Nada, la verdad, un placer. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Igual creo que se escucha, estamos todos acá. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. La verdad que a mí la palabra políticas públicas me genera en estos momentos muchísima responsabilidad, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que parecieran que están en discusión, y a mí me parece que uno puede querer menos políticas públicas, menos Estado, pero hay cuestiones que no podemos soslayar y tienen que ver con la situación en la que está Argentina, una gran parte de la población, que sin políticas públicas adecuadas dudo que podamos salir adelante, ¿no? Entonces me parece que es que se llame Precumbre Mundial de Políticas Públicas, que se esté haciendo acá en Tucumán, me parece que es todo un desafío en los momentos en los que estamos transcurriendo. Yo quiero empezar, simplemente es más bien una provocación para que sepamos dónde estamos parados, ¿sí? Acá voy a llenar esta filmina de muchas malas noticias, ¿sí? Pero es para ser provocadora, y obviamente ustedes me pueden terminar de levantar la mano e interrumpir. Pero bueno, tenemos un desempleo juvenil que es el más alto de Latinoamérica, tenemos una restricción de divisas, el primer trimestre la pobreza alcanzó el 55% de la población, hay asimetrías y desigualdad territoriales. Todos sabemos que Argentina es extensa, heterogénea, que no es lo mismo desarrollar actividades aquí que desarrollarlas en la ciudad de Buenos Aires o desarrollarlas en Córdoba o en la Patagonia, ¿sí? Esta es la Argentina de hoy, ¿sí? Y la verdad que desde las políticas públicas hay que preguntarse qué se puede hacer para que esta situación mejore. Y me parece que es el rol precisamente de los que hacen o intentan hacer políticas públicas.
Algunos datos de la realidad, vuelvo a insistir que esta es la foto de hoy. 22 millones de pobres, alta desocupación juvenil, una superficie territorial amplia, pero a la vez con población escasa, ¿sí? Calculen que nosotros, en Italia tiene 60 millones de argentinos, un 15% más de lo que tiene Argentina, y tiene un territorio que tiene que ver con menos que la provincia de Buenos Aires. O sea que ahí hay una oportunidad, porque tenemos un montón de territorio y a la vez tenemos una población que no es tanta, pero que necesitamos distribuir mejor las capacidades de recursos humanos en todo el territorio. Desequilibrios territoriales, como decíamos, también producto a veces de que no hay una diversificación productiva en algunas regiones. Algunas regiones han quedado atadas a simplemente actividades agropecuarias o incluso a veces a monocultivos, y eso hace que en un mundo globalizado, cambiante, que demanda otras cosas cada vez más novedosas como servicios o productos con más valor agregado, esas brechas que hay entre los territorios se profundicen de alguna manera. Y de nuevo, el tema de la restricción de divisas, que es algo que en América Latina no todos los países tienen este problema, ¿no? Porque siempre nos preguntamos por qué le pasa esto a la Argentina. Yo no soy economista, pero escucho tanto de economía como todos ustedes debemos escuchar tanto de economía. Es que Argentina tiene a la vez el problema y la dificultad de que tiene industria, ¿sí? ¿Qué pasa? Al tener industria necesitamos algunos insumos que no los fabricamos en el país y que requieren de dólares para traerlos al país. Y eso hace que muchas veces cuando la industria tiene picos de crecimiento, por ejemplo, cuando la industria automotriz tiene picos de crecimiento, sepamos que la contracara es que se están llevando divisas porque hay autopartes que no se hacen en el país. Obviamente la otra buena noticia es que se generan más empleos en todo el sector automotriz. Eso le pasa solamente a Brasil y Argentina, porque Chile no tiene industria, Uruguay no tiene industrias, Perú no tiene industrias. Entonces ahí tenemos el primer problema. Y a diferencia de Brasil, nuestro mercado interno no es tan grande como el de Brasil. Entonces constantemente necesitamos generar divisas que permitan avanzar con las industrias que en la Argentina son muchas, porque tenemos industria farma que tampoco tienen otros países, tenemos industria siderúrgica que tampoco tienen otros países, somos uno de los pocos países que tiene industria satelital, pero todo eso requiere de dólares. Entonces, cada vez que crecemos, tenemos una crisis de dólares, ¿sí? Entonces, a veces hay que entender que Argentina, cuando dicen, mirá cómo está Uruguay, sí, buenísimo, no es comparable, ¿ok? Porque Argentina tiene industria, y una industria que requiere de dólares y de gente capacitada. Para avanzar en esto, me parece que lo que tenemos que pensar es un modelo que resuelva estas cuestiones y que a la vez sea un modelo con una mirada federal, donde cada provincia aporte desde sus ventajas, y un modelo inclusivo en todo sentido, ¿sí? Inclusivo desde el punto de vista social, inclusivo desde el punto de vista de género, inclusivo desde el punto de vista territorial. No quiero que se queden con las malas noticias, así que acá les traigo buenas noticias de por qué estoy dando esta charla, porque si no, si vengo con todas malas noticias me dirán, ¿para qué estás, María, acá? Para escucharnos y nos queremos matar todos, pero no. A ver, en el marco de las malas noticias, Argentina tiene muchas capacidades para aprovechar y precisamente están muchas de ellas ligadas a la economía del conocimiento, que hoy se habló tanto durante todo el día en esta sala, ¿sí? 16 desarrollos de biotecnología de la ciencia argentina durante la pandemia. Hemos sido un país que ha desarrollado una vacuna de cero, 100% argentina, ¿sí? El que haya estado con los barbijos famosos CONICET son basados en nanotecnología. En un momento los kits diagnósticos se hicieron a base de biotecnología puramente argentina. Fuimos los únicos países que desarrollamos un kit diagnóstico 100% nacional.
hay cosas que no tuvimos que importar, por suerte, en la pandemia, porque teníamos capacidades. Tenemos escasez de talento, hay mucha demanda de algunos puestos de trabajo, o sea que hay necesidades de trabajo en algunas empresas, pero necesitamos mejorar de alguna manera la oferta educativa y los trayectos formativos. Tenemos una empresa como INVAP, ¿sí? Que es una empresa que está en Río Negro, que construye satélites, radares, exporta, gana licitaciones internacionales compitiendo con países del primer mundo. Y este tema que también le toca a la Argentina, está creciendo agigantadamente el mundo de los videojuegos y no tenemos talentos. No tenemos nosotros, no tiene España, no tiene nadie talentos. Ahí hay otra oportunidad. Entonces, lo que quiero decir es, estamos mal, pero tenemos con qué salir adelante. Ese es un poco el mensaje y lo que voy a tratar de ahora exponer para que sepamos por dónde se puede ir desde las políticas públicas para aprovechar estas oportunidades que se están dando en la Argentina. Yo sé que hablaron hoy un montón de lo que era la economía del conocimiento, pero bueno, después, si quieren, ahora lo repasamos de nuevo. Pero básicamente, esta es la situación que hay hoy en términos de empleo. Estos son, de alguna manera, aquellos puestos de trabajo futuros y te diría casi presentes en algunos casos, que está demandando el sector específicamente lo que tiene que ver más con servicios, el software, las industrias de videojuegos, que está por acá, el comercio electrónico y el marketing digital, las fintech. En total, esto está sumando 16 más 6.000, 22, 27, casi 30.000 puestos de trabajo sin cubrir en estos sectores, ¿sí? Es una oportunidad tremenda para incluir a esos jóvenes que veíamos en el primer slide, donde decíamos que el desempleo juvenil es el más alto de América Latina. Entonces, acá hay una oportunidad para trabajar. La industria del software, hoy lo comentaban, viene creciendo ininterrumpidamente, más allá de gobiernos, de crisis macro, de variables, de deuda, no deuda, brecha, no brecha, cepo, no cepo, mal o bien, sigue creciendo. Hoy tiene 493.000 empleos formales. Cuando se lanzó la Ley de Economía del Conocimiento en el 2020, la meta era que en el 2030, que es cuando termina la ley nacional, llegar a los 500.000 empleos, ¿sí? Se va a recontra superar la meta que se propuso en aquel momento el gobierno con una ley que promueva la economía del conocimiento. Estos son datos del primer trimestre. A esto, ¿sí?, hay que sumarle los puestos de la nano y la biotecnología, que aproximadamente, según el último censo, que también se comentó acá, se hizo hace relativamente poco, suman unas 20.000 personas trabajando en esto. Respecto a las exportaciones, una de las malas noticias dijimos que era que no tenemos dólares o que cada vez que crecemos necesitamos dólares. Bueno, esta industria también es generadora de dólares y además de generadora de dólares es superavitaria, necesita menos dólares de lo que exporta, ¿sí? Que es lo que un poco, perdón que si hay alguno de la industria automotriz me va a matar, pero bueno, la industria automotriz lo que sucede es que para exportar una pick-up necesita más dólares de lo que gana cuando exporta la pick-up, ¿sí? Entonces, en términos de exportaciones netas está perfecto, es el segundo complejo exportador, pero en términos del déficit, es deficitaria la industria automotriz porque necesita más dólares de lo que exporta. La industria del software y la industria de la economía del conocimiento en general necesita pocos dólares. De hecho, se basa en una computadora, en internet, la materia gris de los que estén sentados enfrente a la computadora, capacitación, conectividad y listo. Entonces, necesitamos pocos dólares. A diciembre del año pasado, Argentina exportó 8.000 millones de dólares en servicios basados en conocimiento, creció un 14,5% interanual contra todo lo que sabemos que sucedió el año pasado,
año de elecciones, cepo, brecha del 100%. Bueno, es una industria que más allá de eso avanza, ¿sí? A nivel mundial está creciendo más el comercio de servicios que el comercio de bienes, ¿sí? Eso también es una tendencia que se viene dando hace muchos años. Nadie quiere decir con esto que los bienes no vayan a seguir creciendo, obviamente que vamos a necesitar tractores, autos, sillas, cosas tangibles, por supuesto, pero la industria de los servicios viene creciendo muy fuerte. Y además, hay servicios incorporados en muchos bienes ahora, ¿sí? No sé si alguno tiene algún Chevrolet Cruze. Perdón, estoy con los autos tremenda hoy. Van a creer que... Bueno, el Cruze viene con una app, con un software que se llama One Demand y que vos llamás y te indica cuándo... vos le pones en el GPS el camino. Si ves que te desvías del camino por un tema de seguridad, te llaman. A ver si te pasó algo, si tuviste un accidente, si te quisieron desviar para algún asalto, si chocás y no respondés, también, bueno, cada vez más bienes tienen incorporados economía del conocimiento y servicios. Entonces, por eso también el crecimiento de los servicios viene aparejado, no solo por el servicio en sí, sino por ese conocimiento o esos software que están incluidos en los bienes que se consumen y se comercializan. Pero bueno, esto es un poco para que vean la curva ascendente desde el año 2007 al año 2023, ¿sí? Hay algunos picos, esto es pandemia, ¿sí? Acá 2021, 2020 es la pandemia. Acá quiero explicar, acá 2018 que también hay una baja y no había pandemia, eso fue producto de una política pública. El gobierno de Mauricio Macri le puso un derecho de exportación a los servicios. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Empezaron las empresas a instalarse en Uruguay y a vender desde Uruguay, ¿sí? Hay un par de personajes conocidos que siguen en Uruguay y exportan desde Uruguay. Eso fue producto de una política pública que hizo que bajara abruptamente la exportación de servicios desde Argentina. Ustedes se podrán imaginar que si nos meten el perro con la soja, que es algo tangible, que dicen que sale por Paraguay, por la hidrovía y qué sé yo, imagínense con esto, es un mail que mandás con un código y abrís un archivo en Singapur y nadie sabe si lo exportaste, de dónde lo exportaste. O sea, el control es bajísimo. Entonces, si vos no tenés políticas que promuevan la exportación de servicios, muy probablemente tengas este problema que tuvimos del 2018 al 2021, que fue en baja la exportación de servicios, producto de una decisión de una política pública. Argentina tiene un lugar global muy destacado en materia de economía del conocimiento y de servicios basados en conocimiento, ¿sí? Están los famosos unicornios que escuchamos y conocemos. No son ni buenos ni malos, son unicornios, digo, porque hay muchas controversias respecto a Mercado Libre, a los grandes, y la verdad son unicornios. Lo que tenemos que hacer es aprovechar que ellos tomaron la delantera, son reconocidos en el mundo, para que nosotros podamos seguir avanzando y nuestras pymes vayan detrás de estos unicornios, posicionándose cada vez mejor en el mundo y tratando de exportar. Por eso digo que acá es una cuestión de aprovechar el camino que algunos han iniciado, ¿sí? El caso de Bioceres, no sé si la conocen, todo es Mercado Libre, Despegar, OLX, Voilà, OutZero, Globan, vienen del palo de los servicios basados en conocimiento, ¿sí? Son de software, Globan ahora también hace cuestiones audiovisuales, Voilà es una fintech. Ahora, Bioceres es una empresa de biotecnología de Rosario, ¿sí? Y hoy cotiza en el Nasdaq. Por otro lado, tenemos
a empresas globales muy importantes que han decidido instalar sus centros de servicios en Argentina. Entonces, hay empresas como Accenture, que hoy tiene 14.000, 15.000 empleados distribuidos en toda la Argentina y brinda servicios a todo el mundo desde la sede de Argentina. ¿Ok? Eso es parte también de ciertas políticas que promueven, de alguna manera, la atracción de estos centros de servicios. Hacen liquidación de sueldos, servicios de contabilidad, servicios jurídicos desde Argentina para el mundo. Estos son lo que se llaman servicios profesionales de exportación. Dijimos que teníamos mucha diferencia territorial, que había asimetrías, que no era lo mismo en producir en software en un lado que en otro, y acá tenemos un poco la distribución respecto del empleo, ¿sí? Aquí está Tucumán y acá están básicamente, no quiero tocar algo que después, ahí estamos, perfecto. Bueno, acá está Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires Interior, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Tucumán, ¿sí? Esto es del 2020, ¿sí? 2.116 empleos en servicios basados en conocimiento, ¿sí? Ahora, si nosotros quitamos toda la zona pampeana o centro, Tucumán se ubica en el cuarto lugar. Viene Mendoza, Río Negro, Neuquén y Tucumán, donde Río Negro, la mayor cantidad de los 9.000 empleos es de la industria satelital, porque está INVAP y tiene alrededor de INVAP todos los proveedores que tienen que ver con la industria satelital. ¿Ok? Pero digamos que Tucumán parte de una situación bastante interesante para poder avanzar y afianzarse como polo de economía del conocimiento en la región y en el país. Tenemos con qué federalizar, porque Argentina tiene todos estos polos y clústeres de la economía del conocimiento. No hay provincia que no tenga un polo ni un clúster de economía del conocimiento. Todos ellos, mayor o en menor medida, ya formalizados, con agrupamientos de empresas. Hay algunos que son especializados, por ejemplo en Mendoza hay un clúster audiovisual muy específico. Bueno, nada. Y esto se va continuamente actualizando porque la asociatividad permite, de alguna manera, tener mayor, no sé si la palabra es incidencia, capaz no es la palabra más feliz, pero cuando uno se agrupa, ¿sí? Y las cámaras eso lo saben perfectamente, uno puede tener un diálogo con el sector público más ordenado y lograr mejores herramientas de políticas, mejores estrategias, que si van a hablar 40 por el mismo sector. Entonces, es importante este esquema de la asociatividad. Me parece que es un hallazgo importante y una fortaleza del país, saber que para economía del conocimiento todas las provincias tienen de alguna manera cámaras empresarias o clústeres empresarios asociativos, ¿sí? Muchas de ellas tienen incluidas cooperativas en estos clústeres. Hay mucha cooperativa, sobre todo de telecomunicaciones, que participan de los clústeres. En Mar del Plata hay una cooperativa muy importante en Batán, que es parte del clúster de tecnologías de Mar del Plata. Pero bueno, un poco quiero mostrar que la federalización es posible, que hay asimetrías, pero que la federalización de la economía del conocimiento es posible. Creo que esto lo hablaron hoy ya más temprano, qué actividades son las que nuclea la economía del conocimiento, pero bueno, a lo mejor acá lo que les puedo dar es un poquito más de dato. El software y los servicios informáticos. Argentina es el primer exportador de América Latina, ¿sí? Esto está a un total de asalariados que va creciendo al 4% anual, casi promedio. En el sector de los servicios profesionales de exportación,
todo lo que comentaba de Accenture, ExxonMobil, JP Morgan, etcétera. Estos también tienen casi 3.400.000 dólares de exportaciones desde Argentina al mundo. Es el segundo país en América del Sur en atraer este tipo de inversiones. Los servicios audiovisuales, Argentina es el segundo país en cantidad de films que se desarrollan y producen. El tercero el tercero que tiene una producción de hubs en toda América Latina. Son 600 las productoras audiovisuales. No sé este dato si está actualizado, por ahí hay alguien del sector audiovisual que tenga mejores datos. Y se estrenan por año unos 186 largometrajes al año, ¿sí? O sea, un montón, ¿eh? En biotecnología es el tercer país de América Latina, estamos en el puesto 10 a nivel mundial de empresas de biotecnología, saldo comercial positivo. En nanotecnología es incipiente, pero hay 77 empresas. Mucho de esto se desarrolló y de alguna manera se formalizó después de las dos leyes que en su momento me tocaron trabajar, que fueron la de economía del conocimiento y la de nanobiotecnología. En el sector aeroespacial, Argentina es uno de los 8 países del mundo que puede diseñar, desarrollar, integrar satélites. Lo único que no tenemos y que todavía dependemos de Elon Musk y del Space es el lanzador, pero el resto de la cadena la manejamos absolutamente de principio a fin. Y tenemos startups muy importantes que están haciendo punta, más allá de Satellogic, que también hoy es un unicornio de la industria satelital. También hay startups que han hecho picosatélites o nanosatélites y que están realmente haciendo un papel muy bueno a nivel mundial. Y por último, la industria 4.0, que es un poco, engloba desde la inteligencia artificial hasta la robótica, la impresión 3D y de alguna manera cómo las empresas o las pymes tradicionales van incorporando soluciones como por ejemplo la automatización o algoritmos para prevenir o predecir, mejor dicho, un stock que se esté por acabar. Entonces uno tiene la capacidad de vía algoritmos anticiparse y comprar determinada materia prima. Digamos, todas esas cuestiones hacen a la industria 4.0 muy ligado al concepto de lo que se llama transformación digital. Todas las pymes, mal o bien, en algún momento van a tener que ir hacia esto. Yo no sé si alguien quiere hacer preguntas y me voy a tomar 2 minutos agua y seguimos con esta segunda parte que es... Bueno. Sí, obvio. Hubo una época en donde las startups tuvieron un crecimiento muy importante, ¿no? Hoy, no sé si es mi impresión o si vos tenés un poco más de información, veo que hay, digamos, como una meseta en el desarrollo de las startups. ¿Qué pensás vos en relación a eso? Porque vos decís hoy un joven puede tener 2 opciones. Una es estudiar una carrera corta y tener esta salida laboral hacia el exterior o hacia a los unicornios, ¿no? Y por otro lado, tenés la otra visión, que Argentina es muy emprendedora, ¿no? El hacer una startup. ¿Vos hoy qué le sugerís, digamos, a un chico que está saliendo y tiene que decidir cómo desarrollarse, ¿no? Lo primero creo que tienen que tener las 2 opciones. Por eso, cuando avance con esto, una de las propuestas es que a los jóvenes hay que enseñarles a que pueden ser emprendedores, pueden estar como trabajadores formales en una empresa, pueden estar de consultores independientes, o sea, puede haber una gama hoy de formas de salida laboral, porque está cambiando el mundo del trabajo, ¿sí? Acá después viene la discusión sobre los derechos de esos trabajadores,
Y por supuesto la discusión, que acá tengo ahí al compañero del sindicato, que claramente es cómo los sindicatos, cómo los convenios colectivos de trabajo van a reformular una nueva realidad laboral que es como que ya no tiene vuelta atrás, es como querer parar un tren con una mano. Pero a mí me parece que a los jóvenes hoy les tenemos que dar todas las herramientas. Por eso me parece importante que a lo mejor haya capacitaciones o materias desde la escuela media donde de alguna manera te enseñen a emprender, qué cosas tenés que tener en cuenta para emprender. Porque en definitiva, si te va bien, vos vas a ser un empleador, vas a tomar otros trabajadores. Entonces, eso también es parte de lo que uno debería estar enseñando, incluso en las universidades. O sea, a mí me pasa a veces que voy a dar charlas, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que es el lugar donde están los máximos cerebros de la Argentina, y ninguno se imagina trabajando en ningún lado que no sea el CONICET o la propia universidad. Entonces yo me pregunto si está bien que todo el mundo se forme para que sea absorbido por la universidad o por el CONICET. Entonces un poco es me parece que la educación tiene que plantear todas estas alternativas y después queda por el lado del Estado regular las distintas formas de trabajo y por el lado de los sindicatos también trabajar para que cada trabajador desde el lugar que tome pueda tener derechos y pueda tener una trayectoria válida en función de lo que haya elegido. Me parece que es hoy estamos en un punto de transición donde me parece que va a convivir por un tiempo muchas formas de trabajo y es como, no sé, como lo analógico o escribir un artículo con inteligencia artificial y corregirlo. O sea, por un tiempo vamos a estar haciendo las dos cosas y me parece que con el mundo del trabajo va a pasar también un poco eso, ¿no? Hoy va a convivir una formas de trabajo que no eran tan comunes hasta hace un tiempo con las más tradicionales. Bueno, a mí me gusta decir la agenda de la agenda. ¿Por qué? Porque la economía del conocimiento hace como 5 o 6 años atrás no estaba en la agenda de nadie. Nadie hablaba de economía del conocimiento, nadie sobre el tema. Sí, dale. Si no pasamos esto. Bueno, sí, mejor para que escuchen todo. Mira, quería pedirte tu opinión de los servicios profesionales que de los 8.100 millones de dólares que se exportaron de servicios basados en el conocimiento, el 62% son parte de servicios profesionales que se exportan. Yo trabajé en Accenture muchos años, conozco, tuve la posibilidad de trabajar en Irlanda, en Argentina, y creo que los centros de servicios compartidos sería muy bueno que, digamos, se pudiesen replicar, porque la verdad que generan trabajo formal, de empleo de calidad. Y ¿cuál sería tu opinión para que en Tucumán se pudiese, empresas como Accenture o JP Morgan, Exxon, pudiesen ser digamos, se puedan venir para acá? Sería muy bueno, ¿no?, para la provincia porque generan una cantidad de empleo impresionante. Bueno, hoy más temprano comentaba que había gente no sé si justo se referían a vos o ya no estás en Accenture, pero hoy comentaban que había no sé qué cantidad de personas que trabajaban para Accenture desde Tucumán. La verdad que hoy el tema de la virtualidad hace que la empresa no necesariamente tenga que venir, instalarse, poner una oficina física, un edificio, porque de hecho te digo, yo vivo muy cerca del distrito tecnológico de Parque Patricios, donde está Accenture, y me da pena ver semejante edificio que creo que con suerte debe estar el 15% ocupado, porque ya la virtualidad y lo remoto me parece que vino para quedarse. Casualmente hablábamos con Maxi y con otra gente. A mí me parece que lo que hay que fomentar, más que las empresas tengan domicilio fiscal, hay que fomentar que los trabajadores que tomen esas empresas tengan residencia en Tucumán. Entonces, a lo mejor ahí lo que lográs es
que la gente tenga empleos y acceda a empleos de mejores calidad con alguna promoción por parte de la provincia, por ejemplo, que los capacite, después haya una capacitación compartida un tiempo con la propia empresa y luego, ya que la propia empresa tome el compromiso de tomarlo de manera efectiva. Me parece que la promoción hoy, más que por el lado del domicilio fiscal, propiamente dicho, tiene que ir por el lado de cómo fomentar que Tucumán tenga cada vez más empleos en la economía del conocimiento. Me parece que va más por ese lado, ¿no? Obviamente que previo tenés que tratar de generar las habilidades y los conocimientos que vaya a requerir una empresa como Accenture o como cualquiera de las otras que hacen servicios, pero sí considero que cambian mucho la dinámica local. Que una empresa como Accenture te tome 100 personas en una ciudad, cambia mucho la dinámica de la economía local. O sea, también cambia que haya una excelente pyme y también cambia que haya startups prometedoras. Me parece que no tenemos que excluir nada con nada, ni porque es multinacional, ni porque es un unicornio, ni porque es una pyme. Me parece que Argentina necesita de todo. De pymes, de unicornios, de multinacionales, de nacionales, de startups, porque la verdad que si empezamos a dividir en función de ideología, que de izquierda, que de derecha, que esto no, Argentina no da para más para que hagamos eso. Me parece que ahí es el concepto. Después podemos decir si el CEO de una empresa, viste, le encanta putear, ay, estaban grabando, si les encanta insultar en Twitter a alguien o en X, eso lo podemos discutir, pero es un caso de la persona. Eso no implica que la empresa no sea una empresa que haya generado empleo, que fiscalmente le aporta a la FIP un montón de dinero. Por eso digo que hay cosas que me parece que no podemos meterle en esto de si izquierda, de derecha, viste, está bien o está mal en función de esos conceptos. A mí me parece que está buenísimo que Accenture venga y contrate 100 pibes y que una pyme pueda contratar 5 y todo suma y todo hace a que Tucumán se vaya a desarrollar. No podemos distinguir, me parece que es un error que venimos cometiendo hace rato y no nos está yendo muy bien haciendo estas distinciones puramente, te diría, por cuestiones de principio, si se quiere. Bueno, un poco estos son conceptos que ya también se vieron, de la economía del conocimiento, intensiva en uso de recursos, incluye actividades que pueden mejorar la competitividad de otros sectores, ¿sí? No solo el software puede mejorar una industria como la industria automotriz o como la industria textil, ¿sí? Hoy uno entra a una industria textil y la industria textil es una mega planta robotizada, automatizada, donde no se desperdicia casi material. La industria del agro, o sea, lo que se ha hecho en el agro con parte de lo que tiene que ver con todo lo que es agricultura de precisión. Bueno, nada, la biotecnología también para el agro, no sé si escucharon hablar del gen resistente a sequía, que fue un desarrollo del CONICET con la Universidad Nacional del Litoral, el H4N4, nada, un gen que se probó en trigo y es resistente a la sequía. Es una industria verde, ¿sí? Sobre todo el software no requiere, no emite, no da emisiones de carbono, no tiene, digamos, efecto invernadero. La verdad es que es una industria, el audiovisual lo mismo, incluso las biotecnologías o la nano, que uno puede decir capaz que tienen algún efecto, son industrias muy controladas. La industria satelital es súper controlada, así que creo que es una industria verde. Algunas no requieren de grandes inversiones, ¿sí? El caso del software, el sector audiovisual, de los servicios profesionales, como decíamos, requieren conectividad, requieren una computadora, requieren gente y no mucho más. Sí, obviamente, una empresa de biotecnología necesita inversiones de infraestructura, pero en las otras industrias más de servicios no. Producen bienes y producen servicios, que pueden ser, como dijimos antes, bienes y servicios finales, ¿sí? Si yo desarrollo un software para liquidar sueldos, es un servicio. Se lo vendo a una empresa que quiere liquidar sueldos más rápido. Ahora, si yo desarrollo el software que tiene el CRUZ,
ahí no es un bien final, es un servicio que fue incluido en otro bien. Y también tenemos productos finales. El barbijo que se vendió, que tenía nanotecnología, es un producto final. Entonces, la industria del conocimiento puede aportar y producir y comercializar servicios y productos finales o que de alguna manera le agregan valor a otros productos finales, ¿sí? Argentina, como les dijimos, cuenta con los famosos unicornios y con muy destacadas empresas en todo el mundo, en casi todas las áreas. Acá un poco preguntarnos, ¿y qué tiene que ver el Estado con la economía del conocimiento? Porque como estamos hablando de políticas públicas, a veces creemos que las cosas suceden porque sí, y no suceden porque sí, ¿sí? Hay una trayectoria que fue desde el 2004 a esta parte, que tuvimos desde leyes nacionales y leyes locales o provinciales que impulsaron la economía del conocimiento. En general, algunas que fueron más particulares, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con declarar la industria audiovisual como industria, ARSAT y el plan satelital, la propia ley de biotecnología inicialmente es del año 2007 y después se convirtió en nanobiotecnología. Digamos que hay una serie de decisiones que tomó el Estado para que haya hoy una política que se llame política de economía del conocimiento y que hayamos logrado a lo largo de casi 20 años desde el 2004 a esta parte, que sea una industria que ha crecido en empleo, ha crecido en exportaciones, independientemente del color y del signo político. Estas leyes que yo comento se han aprobado casi por unanimidad en el Congreso. Entonces hay un consenso político sobre que por acá podemos salir de los problemas que mostrábamos en la primera filmina. Y son políticas, creo que tendríamos que enorgullecernos de decir que son políticas de Estado, porque han trascendido a los distintos gobiernos. Entonces, ahí tenemos un punto a favor. ¿Qué pasa con la educación? Acá tenemos, te diría, qué sé yo, un más menos, ¿sí? Tenemos una educación, sobre todo la superior, que es pública, de acceso casi restricto, pero necesitamos modificar varias cuestiones. Ahí también el Estado nacional y los estados provinciales tienen un rol importante. Es necesario pensar nuevos esquemas de formación, respetando autonomía universitaria, respetando la idiosincrasia de las escuelas, de los institutos técnicos, pero merece una reflexión profunda hacia dónde va la educación. El sistema de investigación y desarrollo, que serían las universidades, el CONICET, UNINTA, UNINTI, también tiene una fortaleza importante en la Argentina. Sin embargo, está muy orientado y mira mucho hacia adentro y no está tan pensado para ver cómo le aporta valor a los sectores productivos. No sé si hay alguien acá de alguna universidad, algún investigador, alguna investigadora que quiera... Sí, obvio. Bueno, quería saber si eso, justamente la innovación, era fundamental ahora para entrar en competitividad con el mercado económico global, siendo que Argentina solo aporta el 0,5% de su Producto Bruto Interno en sistemas I+D. Entonces, donde el 70 o el 80% viene del sector público. Faltaría ahí el vínculo con el sector privado. Sí, bueno, muy informada. Bueno, sí. Bueno, si bien hay una ley que se sancionó en el 2020 que dice que Argentina en el 2030 tiene que llegar al 1% del Producto Bruto en inversión en investigación y desarrollo, es verdad que hoy tenemos un 0,5%. Y es verdad que el 70% lo aporta el Estado y no el privado. Creo que la pregunta de por qué el privado o el sector productivo no aporta más dinero tiene que ver con varias explicaciones. Algunas que tienen que ver con el sector productivo, que le cuesta arriesgar.
en un país donde todo fluctúa todo el tiempo, pensar en una innovación implica pensar en algo de 3, 4 años, y la verdad que a las pymes no le podemos decir, vení, aportá, poné plata en esto, y en 3 años vas a ver el resultado. Creo que esa es una de las cuestiones por el lado de la pyme o de las empresas. Y por otro lado, esto que decía, que en general las instituciones del conocimiento están muy mirando hacia adentro, hacia publicar, hacia cumplir con requisitos del propio sistema científico-tecnológico y no tanto en pensar en proyectos que pueden sumarle valor a un sector productivo. Entonces ahí me parece que es un poco la explicación de por qué no terminamos de tener una vinculación academia-industria mucho mejor y por consecuencia el sector privado no se anima a invertir en I+D. Creo que es un poco ese círculo, ¿no? Que hay que romperlo en algún momento y me parece que bueno, que hay que darse, se tienen que dar algunas condiciones. Nada, yo siempre digo que no podemos tener un país del siglo XXI con instituciones del siglo XIX, ¿sí? Es un poco, me parece, lo que nos está pasando. Y cuando hablo de instituciones del siglo XIX, hablo del Estado, que está en el siglo XIX, las universidades en el siglo XIX, el CONICET en el siglo XIX, algunas cámaras empresariales en el siglo XIX, algunos sindicatos en el siglo XIX. Entonces, imposible pensar políticas públicas para el siglo XXI con instituciones que no lograron ir adecuándose a lo que está pasando. Entre esos, el sistema científico necesita repensarse en una institucionalidad nueva, donde también valga la pena transferir algún conocimiento al sector productivo y que eso te valga tanto como escribir en un paper y publicarlo en Nature o en alguna revista importante del mundo científico. Me parece que es un poco por ahí, pero bueno, Argentina tiene un buen sistema científico-tecnológico, público, ¿sí? Que ha sido financiado y sigue siendo financiado de alguna manera por el Estado, y hay que saber aprovecharlo ajustando este tipo de cuestiones. También un poco los vinculadores tecnológicos no saben interpretar los vinculadores tecnológicos entre las universidades o los centros de investigación y el sector productivo no saben interpretar lo que los científicos hacen para llevarlo al campo de la industria, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa, yo dirijo un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica. Tengo cerca de 40 investigadores en distintas líneas del campo de la ingeniería en sistemas. Y no podemos lograr que, por ejemplo, una citrícola implemente un proyecto de agroindustria vinculado a la mejora del nivel operativo y del nivel gerencial. No nos entienden, porque los interpretadores, las personas que nos tienen que representar, no entienden lo que hacemos. ¿Entiende? Es como dos lenguajes diferentes. Entonces también ahí viene la cosa, porque muchos científicos no son empresarios, ¿no? Son pocos los empresarios son científicos. Exactamente. Entonces ahí yo pienso que una política pública buena sería esto, ¿no? Que los vinculadores tecnológicos interpreten y unan estas partes del ecosistema que nos está faltando. Bueno, sí, ese es el tema, ¿no? Básicamente esa interfaz viene fallando hace rato. Existen las unidades de vinculación tecnológica que yo creo que no hicieron, la ley es de 1995. Si las unidades de vinculación tecnológica son 400 y pico que están en todo el país, hubieran hecho un buen trabajo, no tendríamos que seguir rogando que no tengamos sequías o que llueva para tener dólares. Evidentemente no hicieron bien su trabajo porque hay mucha capacidad en el sistema científico para cambiar algunas matrices productivas y poder con esos cambios generar exportaciones de mayor valor, y sin embargo seguimos rogándole al cielo que llueva o que deje de llover, porque sobre lo único que nos podemos basar es en la soja. Evidentemente algo falló. Hay una ley que no funcionó, que es, y sigue vigente, ¿eh? Nadie dice, che, hay que tocarla, ¿eh? Seguimos. Ese es otro de los problemas de las políticas públicas, cuando nos enamoramos de lo que hacemos. Yo, por ejemplo, ya a la Ley de Economía del Conocimiento que trabajé en el 2019, yo ya le haría 10 cambios, pero no me asusto en decir que tiene que cambiar. Pero si los
políticos o los funcionarios de turno se enamoran de lo que hacen, ¿y qué hacemos? En lugar de terminar con un programa y avanzar con otro distinto, no, dejamos el viejo y ponemos uno nuevo. Entonces después tenemos superposición de políticas, de estrategias, de programas, y eso no sirve. Y la ley esta de vinculación tecnológica es del 95, nunca sirvió, pero parece que es intocable. Nadie se anima a decir, hay que cambiarla. Bueno, cuestiones, pero sí, coincido que esa interfase hay que trabajarla y mejorarla mucho para poder, de alguna manera, lograr este vínculo que no estamos logrando y que las pymes aprovechen todo el conocimiento que hay en las universidades, en el INTA. Realmente es un tema que es muy recurrente y pasa en todos los sectores productivos. El tema de la conectividad hoy también se tocó ampliamente, y la infraestructura, en eso tiene que intervenir el Estado también. O sea, entendemos que puede haber algún más menos donde lo dejemos librado al mercado, pero si estamos hablando de que la economía del conocimiento puede generar inclusión, nosotros no podemos dejar a ningún chico que no tenga hoy datos en su celular, ¿sí? Hoy hasta para conseguir un empleo, si el chico no tiene datos en el celular, ¿dónde lo llaman? ¿Dónde lo ubican? ¿Cómo manda el CV? Hoy es con conectividad. O sea, nosotros... Quiero contar una historia que me pasó porque es real, que una persona de Argentina Programa, que es este plan que se comentó, de que capacitábamos un montón de chicos en programación y demás, consigue trabajo, era del conurbano, en la provincia de Buenos Aires, de González Catán, y el chico consigue un empleo, o sea, termina el curso, consigue un empleo en una empresa que estaba en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito tecnológico. Y la empresa avisa al equipo de Argentina Programa que el chico no se podían comunicar, que no se presentaba, que no se podían comunicar y que no se presentaba. Bueno, nada, intentamos por todos los medios comunicarnos, no pasó nada. Al mes me escribe alguien por Instagram, era la madre del chico, diciéndome, mi hijo nunca salió de González Catán, no sabe tomarse un colectivo, no tengo plata para ponerle a la SUBE y no tiene datos en el celular. Entonces hay precondiciones a la empleabilidad que si alguien no las pone sobre la mesa e iguala estas oportunidades, por más capacitaciones que demos, por más que el chico sepa inglés, sepa Java, sepa Python, si no tenemos dónde cómo comunicarnos, o sea, nada, o sea, agarré y lo mandé, no tenía ropa para presentarse el primer día y lo mandé a uno de mis hijos que tiene la edad de él, le dije, toma, andá, llévale la SUBE, llévale algo de ropa que te parezca y listo. Y le avisé a la madre y después llamé a la empresa y le expliqué la situación. Pero digo, ¿cuántos gobiernos pasan y pasaron y ninguno puede pensar en que hay gente que no llega al empleo no porque no quiere, sino porque no tiene esas condiciones previas? Bueno, eso es un tema que, no sé, alguien lo tiene que resolver. Porque hoy no es que vos no llegaste porque no querías, no llegaste porque nunca, o sea, te enteraste que te aceptaron y nunca más pudiste tener contacto porque nunca más tuviste el celular. Está bien, el chico podría haber ido a lo de un amigo, a pedir, qué sé yo, opciones varias, pero la realidad es esa. Si vos no tenés datos en tu celular hoy, ni siquiera podés mandar un currículum porque ni hablar, si no tenías datos en el celular, menos va a tener una notebook, ¿no? Bueno, y esas son las cosas que no podemos no pensar desde el Estado. Eso lo tiene que resolver el Estado. Bueno, ¿a dónde tendría que apuntar una política pública? Fortalecer el sistema científico, una educación pública de calidad, un modelo de desarrollo industrial de mediano plazo y que vaya. No que un día vamos para allá y a los 4 años le decimos, no, ¿sabes qué? Ahora no va más la siderurgia, ahora vamos a ir con el plástico. O no va más, no, o sea, vamos y vayamos, porque el empresario argentino no puede estar virando a cada rato, ¿no? O sea, no es que es una moda, no, tengamos un plan de desarrollo donde hay sectores que se prioricen y se promuevan, hay otros que a lo mejor no son definitivamente competitivos y habrá que dejarlos, habrá que
de alguna manera apoyarlos desde otro lugar, pero tenemos que tener una mirada de largo plazo porque si no, no hay modelo, si no hay modelo de desarrollo industrial, no sabemos cuáles son los software que necesitaría una empresa textil si quiere crecer, si quiere mejorar competitividad, si se quiere automatizar. Entonces, digo, es como que tenemos que tener un norte, porque sin norte, la economía del conocimiento que puede apoyar a las distintas industrias, no hay forma de que apoye a nada. Una mirada federal, una mirada de inclusión social, una complementariedad público-privada y la interinstitucionalidad. La economía del conocimiento es como que está muy así como es muy transversal, ¿no? De hecho, en todas las provincias hay cierto dilema sobre quién tiene que manejar las políticas de economía del conocimiento. El Ministerio de Producción, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, no es que es muy transversal la economía del conocimiento. Está bien que se den esas discusiones y por eso es importante generar algunos acuerdos interinstitucionales. Voy así punteando qué habría que hacer en políticas públicas de educación y empleo. Ampliar la oferta académica ligada a la economía del conocimiento. En ese sentido, uno tiene que tener un mapa de cuál es la oferta académica que hay, por ejemplo, en Tucumán, saber cuáles son los lugares donde se dictan determinadas carreras, cuántos años, cuál es el nivel de egresados de esas carreras, trayectos formativos cortos y modulares que se sumen a la oferta académica más formal. Hoy, lo decía también en el panel de la mañana, Esteban del Clúster, ¿no? Hoy a la gente uno la toma en determinados puestos porque lo que tiene son habilidades o conocimientos específicos. Nadie le va a pedir un título, pero esos trayectos formativos tienen que ser cortos, modulares e integrables, tanto a la oferta formal como a la oferta informal que cada vez está siendo más heterogénea. Complementariedad con los esquemas de formación de las empresas. Muchas empresas terminan de formar a los chicos que hacen cursos porque los proyectos son muy específicos. Entonces vos podés aprender un lenguaje, pero después el proyecto es de petróleo. Y bueno, entonces tenés que entender el proyecto en su contexto. No podés, porque aprendiste Java, es lo mismo petróleo que textil, que energía o... Entonces, ahí también las empresas tienen un rol y hay que entender ese rol de las empresas. La integración de cámaras y sindicatos para los diseños de las currículas terciarias y superiores. Es fundamental escuchar a los representantes de las empresas y de los trabajadores, ¿sí? Para saber hacia dónde va el mundo del trabajo y cuáles son las habilidades que están faltando. Siempre comento un caso. Me tocó en algún momento trabajar con el sindicato, con el SATSAI, ¿no? Y leo el convenio colectivo y tenían entre las funciones estaba el cablero, ¿no? Yo digo, pero ¿siguen existiendo cámaras con cables? Claro, y por ejemplo no tenías al que hace efecto 3D, capaz. Entonces, estamos en un problema, ¿sí? Por eso digo que este mundo tiene que tratar de tener un acuerdo tripartito para poder ver cuáles son los mejores diseños y currículas para las distintas... Obvio. Hay algo que veníamos planteando desde el gremio y observábamos en las escuelas técnicas, sobre todo, yo soy egresado en la ENERT número 1 de Tafí Viejo. Y bueno, la experiencia ya en grande vivida en la empresa multinacional, donde bueno, me tocó viajar a Europa, me capacitaron un montón en estos 35 años, la verdad que aprendí muchas cosas. Pero una base sólida de la escuela técnica. Resulta que ahora las escuelas técnicas no tienen la práctica para formar técnicos fusionadores de fibra óptica. Lo forman las empresas. Y eso es fundamental. Y nosotros desde la cooperativa que creamos desde el sindicato, como lo decía esta mañana, no tan solo los sindicatos tienen que ser disputar la riqueza, disputar o crear condiciones de trabajo, que para eso es. La declamación es por un lado, pero si nosotros no alimentamos con formación a los profesionales
trabajadores, porque son profesionales los trabajadores, y no le damos la preparación suficiente, no van a venir más empresas. Y nosotros los sindicatos buscamos que haya muchas empresas. Después le vamos a disputar la riqueza. Entonces, consideramos desde el gremio que la cooperativa es fundamental. Acá busqué por todos los medios, por supuesto que uno no es político, ¿no? Uno ve desde la perspectiva de trabajador, está faltando esto, lo impulsemos, debemos crear un lugar, un espacio donde poder desarrollar esto y pensamos en la cooperativa. Lo primero que quisimos hacer es hacer cursos de formación en Tucumán de técnicos en fibra óptica, con certificación, porque tenemos el REGICE de la cooperativa para certificarlo y que le sirvan para los currículos. Obviamente que no lo podemos hacer nosotros con los recursos, porque para dar en un solo lugar hay que salir a los barrios, hay que salir a las comunas, a las municipalidades, pero no encontramos respuesta. Seguimos en la lucha, así que pienso que sí va a haber. Muchas gracias. Bueno, sí, es el tema del oficio que tiene que ver con todo lo que es instalación de fibra óptica y redes, es un tema que me parece que también tiene una demanda importante de empleo y hay poca formación en campo, ¿no? Huawei tiene un programa, en un momento, lo que pasa es que fue en plena pandemia, Huawei recibe cooperativas, después en tal caso te paso el dato, recibe cooperativas, lo único que hay que costearse el viaje a Buenos Aires de 15 días y tiene un laboratorio que es a lo Huawei, divino, donde te enseñan a instalar fibra óptica. Y reciben de a 10 o 15 personas durante 15 días y después siguen el curso virtual. Y es gratuito y lo hacen para las cooperativas. Lo único que hay que costear el viaje y la estadía de 10 personas, 15 días en Buenos Aires. Pero yo, al menos hasta hace un par de años, seguían con eso. Pero bueno, nada. Bueno, fomentar el emprendedorismo, como preguntaban recién por ahí, las prácticas profesionalizantes en entornos reales, la formación de formadores, que también se habló, ¿no? ¿Cómo hacemos hoy para que un docente de una escuela media sepa más que el chico que está escuchando del otro lado? Hay que formarlos claramente y hay que valorizar la carrera docente, ¿no? El otro día escuchaba un documental sobre Dinamarca, obviamente que tienen resueltos miles de problemas que nosotros todavía no tenemos resueltos, pero bueno, un docente gana casi como un ministro. Porque creen que en eso está el futuro de la sociedad. Y bueno, viste, y acá a veces te dicen, sí, bueno, vos sos docente porque no te dio para ser abogado, ¿viste? No, no es así, o sea, yo soy, pero bueno, es como que tenemos que valorizar la carrera docente. Y acá también un llamamiento a los sindicatos, de que los sindicatos, además de preocuparse por las condiciones salariales, tienen que preocuparse y ocuparse de la formación docente real para el siglo XXI. Porque si los sindicatos solo van a seguir presionando por el salario, sin entender que en 4 años ningún docente va a poder estar al frente de ningún curso porque las tecnologías lo van a pasar por arriba, estamos en una situación complicada. Entonces, nada, perdón, yo soy media así para que todo el mundo me diga, después me agarre cuando termino y me... Bueno, nada. Y después también para lograr primeros empleos está bueno alguna asistencia financiera que era como decía, ¿no? Para empresas que estén tomando de alguna manera empleo. Fomentar la inclusión, creo que hay que lograr programas de primer empleo para gente que sale de los planes sociales, ¿sí? Esto es, por ejemplo, testear videojuegos. Es un rubro, no sé, acá la gente de videojuegos anda por ahí. Testear videojuegos, o sea, te tenés que preparar. Pero ¿a qué chico no le gustaría ganar 300, 400, no sé cuánto gana un tester de videojuego en lugar de estar con un plan social o cartoneando por la calle? Digo, hay posibilidades de que esto sirva para incluir. Hay que pensarlo de manera, digamos, colaborativa. El acompañamiento hasta la empleabilidad real, esto que decía,
El chico puede ser, listo, consiguió el laburo de tester, pero si no va a tener la SUBE para ir alguna vez por semana, el primer mes hasta en la oficina donde tiene que aprender o conocer a su jefe, a su tutor. Si no le damos datos móviles en su celular para que se comunique por WhatsApp si tiene una duda cuando trabaja remoto, no llegamos a emplearlo. Entonces hay algo previo a la empleabilidad que nos está faltando. El tema de la virtualidad y la presencialidad, a mí me parece que cuando uno tiene que incluir, me parece muy importante al principio tratar de que sea presencial, porque la gente más vulnerable necesita empezar a tener normas de horarios, de vínculo con la gente. No es lo mismo para un chico que fue al colegio, que tiene un entorno familiar y social razonable, que un chico que sale de un plan social que a lo mejor vive de noche porque de día es cartonero o porque de día es repositor en un supermercado chino, necesita un poco de presencialidad los primeros tiempos, ¿sí? Eso es fundamental. No es lo mismo para una persona que viene de una situación vulnerable hacer todo virtual, porque además ni siquiera sabemos si va a tener buena conectividad, si va a tener las herramientas, si tiene un problema y no sabe para dónde ir. En general son personas muy introvertidas, que no se animan a preguntar y a repreguntar, menos si no lo tienen enfrente. Entonces, por eso digo que para empezar a fomentar la inclusión de estos grupos, me parece que hay que abandonar un poquito la virtualidad los primeros meses y hacer un acompañamiento más presencial. Por supuesto, tratar de resolver todas las brechas posibles que hay dando vuelta, territoriales, no es lo mismo el Gran Tucumán que alguna otra provincia, que alguna otra ciudad, como Tafí Viejo. O sea, en todos lados tenemos que tratar de tener la misma conectividad, los mismos equipos. Las culturas pueden ser distintas, todo eso implica hacer un trabajo en tanto las empresas que toman a estas personas como el Estado con algún esquema que motorice la inclusión de esta gente, ¿sí? Y después esto de la educación formal y los cursos de empleabilidad que sean públicos y privados. Y cuando hablo de cursos de empleabilidad, aunque no lo crean, también hay que en esos cursos de empleabilidad enseñar otras cuestiones que no tienen que ver puntualmente con la tecnología, como estas cuestiones de horarios, cómo dirigirse. O sea, realmente trabajé bastante con jóvenes, sobre todo en situaciones vulnerables, y es importante explicar lo que todos creemos que está explicado, ¿sí? Hay que explicar lo que creemos que está explicado. Para fortalecer el tema de los dólares, la internacionalización y demás, a las empresas en general de la economía del conocimiento, no todas exportan, ¿sí? Hay pocas que exportan, pero necesitamos que desde el Estado haya algún esquema de apoyo a las que van a exportar por primera vez, cómo se exporta, cómo se hace una factura E, qué sé yo, no sé si todo el mundo sabe cómo se hace una factura E, que es la factura de exportación. Si sos una pyme de 3 personas, capaz que en tu vida exportaste y tu contador capaz que nunca asistió a una empresa que factura al exterior y te trabaste. Y bueno, nada. Después, a nivel nacional, hay que claramente mejorar el cuerpo diplomático. Los diplomáticos que están en el mundo, lo único que saben es que Argentina puede exportar vino y carne, paremos de contar. O sea, no tienen idea de que Argentina puede exportar videojuegos, software, biotecnología. Hay que hacer un reset a todo el cuerpo diplomático, porque si no, estamos en el horno. Si nos tenemos que apoyar en los embajadores, en los agregados comerciales que tenemos hoy, vamos muertos, les digo, contados con los dedos de la mano los que entienden qué es la economía del conocimiento. Las provincias son claves, ¿sí? Las provincias tienen que tener claridad sobre la oferta exportable de sus empresas de economía del conocimiento y saber detectar cuáles son las ferias, cuáles son las misiones, a qué te conviene ir, dónde no te conviene ir. De golpe, si la pyme no puede ir o si las pymes no pueden ir hasta, no sé, a Estados Unidos, a Brasil o a donde sea, que vaya alguien de la provincia en representación, pero que sepa cuál es la oferta que tiene que mostrar en las distintas ferias y en las distintas misiones, ¿sí? Y después
todo lo que tenga que ver con el fundraising y la atracción de inversiones. ¿Cómo hacer para que vengan empresas de economía del conocimiento a radicarse en Tucumán? Entonces ahí hay que mostrar y tener claro el ecosistema, las universidades, políticas públicas, etc. Bueno, en términos así muy generales para terminar, un poco creo que estos son los ejes que son así medios transversales. Hablamos de esto de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy se hablaba de que no estaba bueno exportar horas de desarrollo, y la verdad que no está bueno exportar horas de desarrollo porque perdemos valor agregado. Así que ahí hay todo un trabajo para hacer, que tiene que ver con fortalecer el sistema científico y que se vinculen con las empresas, y también lograr que los ingenieros o los que están estudiando carreras universitarias finalicen las carreras universitarias y que sean después tomados en las empresas ya recibidos en lo posible, porque son los que pueden agregarle valor a lo que hace la empresa, ¿sí? Los problemas de medición, yo les quiero decir que acá casi todo lo que mostré de números tiene que ver con los servicios basados en conocimiento. No hay forma de medir la biotecnología, no hay forma de medir la nano. Todo eso es un mundo que hay que empezar a trabajar para ver cómo lo medimos. Reforzar la evaluación de políticas y programas, ¿sí? Las políticas públicas parece que, no sé, sacamos un decreto, sacamos una resolución, implementamos y después nos olvidamos de si tuvo impacto, si no tuvo impacto, si estuvieron bien gastados los recursos. Bueno, todo eso hay que hacerlo porque en definitiva es plata de todos los contribuyentes que tendríamos que poder rendir cuenta de cómo fue esa política pública. Esto de las nuevas formas de trabajo me parece central, que tengamos en cuenta que estamos en un mundo distinto. Lo de la transformación de las instituciones, ya lo dije, no podemos pensar una política y un mundo del siglo XXI con instituciones de hace 2 siglos. Por eso hay que actualizar normas y hay que poner blanco sobre negro las prácticas de algunas instituciones. Y el tema de la inteligencia artificial, que no hablamos porque esto es un tema, es un mundo, está cambiando la industria del software, la inteligencia artificial va a cambiar la industria del software, va a cambiar todas las industrias. Hay desafíos, hay oportunidades, hay una discusión sobre si hay que reglamentarla, no hay que reglamentarla, etc. Pero bueno, esto es lo que nos depara en temas de políticas públicas, me parece, la economía del conocimiento. Y quería cerrar con un artículo que hubo una discusión. Yo voy al Twitter, pero en general a X voy a leer, no soy tanto de escribir. Pero bueno, se estuvo dando hace un par de días una discusión sobre que algunos autores, algunos economistas hablaban de la minería y los recursos naturales como la solución a los problemas de la Argentina, y otro le contestó que el desarrollo está centrado en las personas y no solo en la riqueza que hay bajo suelo, que es un poco, me parece, lo que tenemos que rescatar de la economía del conocimiento. Es parte de la solución a los problemas, junto con la minería, junto con la agricultura, junto con la energía que están bajo suelo o en el suelo, pero sepamos que las capacidades de nuestros recursos humanos también pueden dar solución a los problemas que vimos en el primer slide, que son los problemas recurrentes que tiene Argentina. Bueno, no sé si hay preguntas por acá, muchas gracias y cualquier duda quedo a disposición. Thank you.